Cuarta propiedad. Yo quiero que ustedes me le escriban algo a la cuarta propiedad. Escriban lo siguiente. Existe, en la cuarta propiedad, existe un vector nulo. Existe un vector nulo. Elemento que pertenece a V, perdón. Que pertenece a V. Tal que, si yo sumo U más, vamos a nombrar el vector nulo con V y un 0. Si yo tengo un vector nulo y se lo sumo a U, ¿qué usted cree que me dará como resultado? Vamos a ver. Yo tengo un vector nulo y ese vector nulo se lo sumo a U. ¿Qué me da como resultado? El vector U. El vector U, porque esto es nulo. El vector U. Quiere decir, muchachos, que cuando estemos verificando, debemos darnos cuenta que existe en el espacio, en ese espacio que estamos verificando, un vector nulo que si usted solo suma a los tres vectores que usted eligió, o no importa la cantidad de vectores que usted elija, si lo sumamos a esos vectores deben mantenerse igual. ¿Y qué propiedad es esa, muchachos? Cuando hablábamos de los números, por ejemplo, ahí que estamos usando la suma, ¿qué propiedad sería esa? Propiedad de la nula. ¿Perdón? Parece el elemento neutro, ¿no? Ese es el elemento neutro. Correcto. Ese es el elemento neutro. Muy bien. 5. 5. Si yo tengo esta, para ver lo que ustedes me dicen, si yo tengo U más, vamos a ver, ahí yo tengo dos vectores. Tengo un vector con su opuesto. Si yo a un vector le sumo su opuesto, ¿qué me da como resultado? Es 0, pero hay una propiedad que lo dice por ahí. ¿Verdad que sí? Da 0 y al 0 aquí le llamamos vector nulo. Al 0 aquí le llamamos vector nulo. Entonces, de las propiedades que mencionamos en la clase pasada, ¿cuál es esa? Que si usted tiene un número y le aplique los opuestos dependiendo de la operación que esté utilizando y le da entonces el neutro de dicha operación, ¿cómo se llama esa propiedad? Elemento simétrico. Elemento simétrico, correcto. Ese es el elemento simétrico. Vio que estamos utilizando la misma propiedad que usábamos con las estructuras algebraicas. Lo único que aquí es con vectores. Vamos con la número 6. Al número 6 me dice, recuerde que tomamos dos escalares para verificar ese espacio vectorial. El número 6 dice que si yo tomo uno de esos dos escalares, vamos a tomar a alfa, y lo multiplicamos por uno de los vectores, ese producto de un escalar por uno de esos vectores también debe pertenecer al espacio que estoy verificando. Repito, el producto de un escalar por uno de esos vectores debe pertenecer al conjunto de vectores que estoy trabajando. Vamos a ver, de las propiedades que ya mencionamos, de la 1 a la 6, ¿a cuál se le parece la 6 de las anteriores? A la primera. A la primera. Significa que esta operación también es interna. Lo único que aquí, en vez de utilizar dos vectores,
estamos utilizando un escalar y un vector. Bien. Me dicen cuándo puedo borrar la primera, para no ponerla más para abajo ahí. Es bueno que le tomen captura a eso. No caben las 10 ahí. Y yo estoy seguro que las 7 me la van a decir de una vez. Me avisan cuándo puedo borrar la primera. Ustedes me dirán. Ya. Listo. Ya, Ok, entonces voy a poner aquí la número 7. Entonces yo voy a poner la forma de la número 7. Y usted de una vez me va a decir qué propiedad sería esa. Entonces yo tengo aquí un escalar multiplicado por la suma de dos vectores. Y eso Sí, me va a dar así. entonces, la suma de los productos. ¿Qué propiedad es esa, autor? Distributiva. La distributiva, sin ponerla, ya Sí. sabía que era distributiva. Significa que del otro lado sería el escalar por un vector más el escalar por el otro vector. Entonces ahí estábamos en presencia de la propiedad distributiva. Esa distributiva de un escalar con respecto a dos vectores. Esa es distributiva de un escalar con respecto a dos vectores. Pero puede darse el caso también, o se tiene que dar el caso, en que usted tenga la distributiva, pero diferente a esta. Es decir, que usted tenga un vector multiplicado por la suma de los dos escalares. Muchachos, ¿cómo quedaría esa propiedad del otro lado? Si yo tengo ahora un vector multiplicado por la suma de dos escalares. Recuerden que eso es distributivo también, ¿verdad? ¿Cómo Permiso, quedaría del otro lado? ¿la Dígame. reunión se está frizando o es solo a mí? Dígame si a alguien más se le está frizando. ¿O le A están mí viendo se está bien? frizando, a mí sí. Ok, ¿a quién más? Aparentemente el de nosotros. A mí no. Ok. Dame un chancecito, que aquí está entrando una llamada y no la puedo coger ahora. Ok, entonces muchachos, la pregunta es, que aquí yo tengo el producto de un vector por las dos escalares. ¿Qué me queda entonces? ¿Cómo quedaría del otro lado? Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo quedaría del otro lado? Distributivo. Sí, pero que me vayan diciendo qué yo pondría del otro lado. Es distributiva, es correcto. Escalar Por el de escalar vectores. más U. U por el escalar, ¿verdad? Vamos a poner escalar por U, que es lo mismo. Más Escalar por el otro escalar, ¿verdad? Por U. Entonces, esa es la misma propiedad distributiva. Bien. Vamos entonces con la propiedad número 9. Dice la propiedad número 9. Que si usted tiene un escalar, multiplicado por el producto del otro escalar por un vector. Repito, si usted tiene un escalar que está multiplicando el producto de otro escalar por el vector, eso tiene que dar lo mismo que si multiplicamos los dos escalares por dicho vector. Tiene que dar lo mismo que si multiplicamos los dos escalares por dicho vector. Entonces ahí me están diciendo que no importa
como yo agrupe los elementos, eso tiene que dar el mismo resultado. ¿Qué propiedad es esa con respecto a la multiplicación? Asociativa. Asociativa, correcto. Esa es asociativa con respecto a la multiplicación. Muy bien. Y la número 10 y última. La número 10 y última dice, existe el elemento neutro de la multiplicación. Existe el elemento neutro de la multiplicación. Es decir, muchachos, que si yo elijo un escalar por U, tiene que darme lo mismo que U. Porque yo estoy diciendo aquí que existe el elemento neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El 1. Significa que el escalar puede tomar el valor de 1 y ese 1 debe pertenecer al espacio que estoy utilizando. Entonces, muchachos, esas son las 10 propiedades que deben cumplir algunos vectores para formar entonces un espacio vectorial. Vamos a ver entonces un ejemplito para verificar esas propiedades. Me dicen cuando pueda borrar esa situación que tenemos ahí. En el segundo punto de la tarea, muchachos, ¿cuáles espacios están representados para que usted enuncie la tarea? ¿Tiene la R elevado a la cuánto? Las 2. R a la 2 y R a la 3. R a la 2 y R a la 3. Ajá. O sea, la A dice R a la 2 y la B R a la 3. Bien, bien, ok. Entonces, muchachos, vamos a ver un pequeño ejemplo para que usted vea qué es lo que hay que hacer ahí. Ya usted sabe lo que da la suma de dos vectores, ¿verdad que sí? Ajá. Ajá. Entonces, fíjense, muchachos, yo le voy a decir solamente un detallito para que usted pueda decir si ese espacio, si ese conjunto, los vectores que pertenecen a él, cumplen con esas condiciones para formar un espacio vectorial. Imagínense que usted tiene a R2, que es el primero que tiene en su tarea. R2 es el espacio. A ese espacio entonces pertenecen infinitos vectores. Ahora lo que usted debe saber es cuántos elementos tiene esos vectores. Si usted tiene a R2, ¿cuántos elementos debe tener cada vector? 2. 2. Son 2 componentes, porque en R2, eso es como si usted estuviera graficando en el plano cartesiano. Entonces, para usted verificar esas propiedades, usted va a elegir solamente 3 vectores, pero esos 3 vectores usted no los va a elegir con números, porque los vectores para hacer demostración deben ser vectores genéricos. Y vectores genéricos significa que deben ser con variables. Entonces yo voy a poner aquí un vector U, cuyas componentes son X, Y. ¿Verdad? Un vector V, cuyos elementos son, vamos a ponerle X1, Y1. Y un vector W, cuyos componentes son, ¿qué le ponemos ahí? AB, para que no tenga la misma que las otras. A, B. Entonces, muchachos, Pregunta. díganme, ¿La cantidad de vectores puede variar? la cantidad de vectores puede ser infinita, pero recuerden que para demostrar esos 10 axiomas, pues nada más elegimos 3. Excelente.
Sí, entonces los escalares pueden ser cualquiera. Recuerden que estamos en escalares con los reales. Eso significa reales. Usted sabe cuáles son los números reales. Usted puede elegir reales cualesquiera. Vamos a poner un escalar que sea 2 y un escalar que sea, no sé, 3. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a verificar esas 10 propiedades que dimos ahí usando entonces esos 3 vectores y esos 2 escalares. Si usted suma esos 2 vectores que pertenecen a los números reales, ¿qué es lo que le va a dar? Otro vector. Otro vector que también pertenece a ¿quién? Los números reales. A los reales. Los números reales. Por ejemplo, si yo sumo esos 2 vectores, vamos a ponerlo aquí para que usted tenga una idea. ¿Cómo me quedaría la suma de esos 2 vectores? Sabiendo que es con variables que estoy trabajando, que no es con números. ¿Cómo quedaría la suma de esos 2 vectores? Por ejemplo, vamos a ver. Todo X. X. Todo X. No, porque ahí no son las mismas X. Recuerden que esos son X y X sub 1. ¿Cómo quedaría? Ok. X, X1. X cuadrado. X más X sub 1, coma, Y más Y sub 1. Porque como no puedo sumarlo porque no son números, se queda expresado así. Entonces así usted va a ir sustituyendo en las 10 propiedades y solamente debe decir si cumple, si el resultado pertenece también al conjunto de los números reales. Eso es lo que deben hacer en el punto número 2 de su tarea. Elegir 3 vectores cualquiera, 2 escalares cualquiera y enunciar cada una de las propiedades. ¿Cómo es que está la R, la B del segundo punto? ¿R a la cuánto? Sí. ¿R a la cuánto tiene? R a el la segundo, 3. R a la 3. ¿Cuántas componentes deben tener los vectores? 3. 3, correcto. Entonces eso ahí y enunciar las propiedades. Recuerde que cuando se acabe esta primera parte volvemos a entrar. Nos quedan algunos segundos. No sé si quieren tirarle una captura a la pizarra ahí. Digo, algunos la tienen ya. Entonces, muchachos, eso es. Nada más tienen que elegir los vectores y enunciar las propiedades en ese segundo punto. Voy a enviar el link otra vez para que vuelvan a entrar. ¿Tomaron la captura ya? Sí. Ok.